Cuando yo iba al psicólogo antes de ser, yo me preguntaba, pero ¿por qué si uno va por algo específico, por qué a uno le empiezan a preguntar que cómo fue la infancia, que la niñez, que hábleme de sus papás, de los cuidadores? Y yo no lograba entender por qué uno le daba como tantas vueltas a las cosas. Cuando yo tuve la oportunidad de empezar a estudiar psicología, me di cuenta de lo fundamental que es conocer la niñez de una persona, porque ahí uno puede descubrir cuál es la herida de la infancia que esa persona tuvo. ¿Por qué es importante saber qué es? Porque básicamente es un daño emocional y afectivo que direcciona lo que es tu relacionamiento cuando ya estás en una edad adulta, a nivel económico, a nivel social, laboral, a nivel de pareja, y cómo eres capaz o no de solucionar un conflicto en tu relacionamiento diario. La herida de la infancia tiene una característica y es que no te permite tener una vida plena y liviana porque esa permea tu personalidad y permea la forma como tú interpretas, sigues interpretando a lo largo de la vida, y esto cómo hace que tú puedas tener una conexión en las diferentes esferas o no. Es importante saber que son 5 heridas, pero las heridas no son lineales. Me explico. Yo puedo haber experimentado en mi niñez que mis papás no me querían. Yo puedo, en medio de mi interpretación, pensar que tengo la herida del rechazo, pero no necesariamente es así. Por eso es importante, por medio de TECS o por medio de terapia, de asistir al psicólogo, para que tú puedas mirar cuál es tu herida primaria. Todos la tenemos. ¿Cuál es tu herida secundaria? Porque todos tenemos una herida predominante, una herida secundaria, pero podemos tener como tintes o características de las otras heridas. Por eso es importante este tema, hablarlo en terapia. Pero en términos generales, eso es la herida, esa es la forma como se aparece en nuestra vida, la forma como permanece y la forma como direcciona nuestro comportamiento. Es importante también saber de que reconocerla o saber cuál es tu herida no te la cura. Tú sabes que en psicología nada se cura, uno lo hace consciente y puede vivir las cosas o empezar a interpretar ciertos acontecimientos de una manera muy diferente. La herida del rechazo, dentro de las 5 heridas, es la herida más dañina. ¿Por qué? Porque no solamente se da un rechazo a nivel físico, sino también un rechazo por los sentimientos, las emociones y el amor propio de la persona que la sufre. Se da a partir de la no aceptación por los cuidadores, por los padres o por la familia con la que el niño crece. Cuando es adulto son personas que no se quieren exponer, que les da miedo ser visibles, que les da miedo ser reconocidas, que les da miedo como ser vistas a nivel social, a nivel laboral o a nivel de amigos, pero tienen una característica muy especial y es, a mí me da miedo ser visible, pero yo quiero ser la mejor para ser halagada. Quiero ser la mejor a nivel laboral para ser reconocida, para que me halaguen, para que me reconozcan lo que estoy haciendo. Entonces, ¿cómo se da? A partir de la interpretación de cuando yo soy niño, de la no aceptación de mis padres, cuidadores o de las personas que están al cargo de mi cuidado. Cuando nosotros hablamos de la herida del abandono, son características muy marcadas dentro de esta herida. Por ejemplo, el niño se siente, le falta amor, protección, cuidado, le falta como esa dirección de un adulto o del cuidador o de la persona pues que está como a cargo de él, y siente un profundo miedo a la soledad. Entonces, cuando crece, es un adulto o una adulta que es muy dependiente a nivel emocional, que es inseguro, que no es capaz de estar solo, como dice el dicho, mejor viejo conocido que nuevo por conocer, entonces se aferran mucho a las personas, les gusta mucho tener el control porque de esa manera piensan que van a minimizar el dolor a la soledad. Entonces son personas, sobre todo a nivel emocional, que se van de compras con el novio o con la novia. ¿A usted le gusta unos tenis?
usted tiene la plata para los tenis, usted se los mide, le quedan bien. Pero hasta que su novio o su novia no le dicen, ay, pero qué tenis tan hermosos, usted no se los compra. De hecho, usted dice, sí, pero sí me quedan bonitos. Ay, pero seguro, seguro. Y usted está esperando que el otro tome la decisión. Por ejemplo, en una mujer que pueda tener esta herida, ¿quieres esa falda? Te quieres atrever a ponerte esa falda, pero hasta que tu pareja no le dice, ay, pero te ves muy linda, te ves súper sexy, te ves más joven, sí, cómpratela, hasta que el otro no avala tu decisión, tú no la terminas tomando. Eso puede ser un ejemplo como la ropa, pero puede ser a nivel laboral y en otras esferas de la vida que no tomas una decisión hasta que la persona que es representativa para ti no te impulsa o no la toma por ti. Cuando nosotros hablamos de la herida de la humillación, hablamos de niños que frente a ciertos acontecimientos se sintieron criticados, se sintieron desaprobados. Pero hay algo que es muy característico y principal en este tipo de herida y es que se sintieron ridiculizados, ¿cierto? Entonces yo, cuando era niña, en mi afán de llamar la atención de mis papás o de mi círculo más cercano, estábamos en una fiesta y a mí me dio por pararme a bailar, dando lo mejor de mí, pensando que estaba bailando muy lindo, y mis papás o cualquier persona, en medio de querer hacer la fiesta más jocosa, hizo un comentario como que, ay, vea, ya se paró a la Robocop. Y todo el mundo empezó a reírse. Yo no lo tomé como un chiste de fiesta, sino que yo me sentí demasiado ridiculizada o ridiculizado por ese tipo de comentarios. De ahí surge esta herida. Entonces, por ejemplo, en la herida del abandono, son personas que quieren ser muy perfeccionistas para no decepcionar a la otra persona, para que no los dejen, ¿cierto? Porque ya no toleran un abandono más. En esta, increíblemente, son personas, cuando ya son adultas, que inconscientemente y de manera mental están buscando acontecimientos que les genere humillación a nivel social o a nivel de pareja. Entonces eso es como un engranaje que propicia sin querer acontecimientos que generen ¿qué? Más humillación, que generen que lo sigan criticando, que lo sigan desaprobando, porque ahí está el placer y está la satisfacción. ¿Para qué? Reafirmar la herida. Entonces, ¿yo qué hago? Yo propicio acontecimientos que reafirman mi herida para yo decir, si ve, es que a mí me desaprueban, yo no valgo la pena, yo no lo hago bien. Y en ese es un juego muy inconsciente que hace que en esa masoquismo mental yo encuentre satisfacción y en ese masoquismo mental yo encuentre un placer que al reafirmarme la herida, yo me siento un placer mental muy marcado en este tipo de personas. Cuando nosotros hablamos de la herida de la injusticia, son niños que cuando eran pequeños, niños, experimentan unos padres muy fríos, unos padres rígidos, unos padres muy planos. Entonces, por ejemplo, el niño se va para la escuela, él estudió para un examen, saca un 4 y él llegó feliz. Papi, papi, mira, mira, saque un 4. Y el niño se siente orgulloso porque eso es un logro para él. Y el papá o la mamá le dice, un 4, ¿cómo así? Es que yo lo matriculé para que sacara un 5. Usted es un mediocre, como que un 4. Entonces el niño se le baja esa ilusión del sentirse orgulloso del mismo y se empieza a sentir como incapaz, ineficiente, que no es suficiente, que lo que él hace finalmente, pues, él pensó que era mucho y no es nada. Eso pasa en la edad adulta. Otro ejemplo que se ve mucho en la cotidianidad y que yo lo he experimentado en consulta es cuando una persona da lo mejor de ella. ¿Sí? Es una persona que a nivel, cuando era niño, daba lo mejor, tenía logros, ganaba las materias, lo hacía bien, o por ejemplo a nivel deportivo, en una competición, cuando llegaba a la casa, feliz. Papi, mira, me gané la medalla. Pues es el deber ser. Para eso no lo matricule, pues. Para eso no le estoy pagando los cursos de fútbol, de natación, como así. Es que donde usted pierda, no le vuelva a dar nada. Es que cuando su papá o su mamá se están matando para darle eso, es porque usted me tiene que responder así. O sea, eso es nada para lo que usted me tiene que hacer por los esfuerzos que yo estoy haciendo. Entonces, como el niño empieza a nivel mental como a querer darlo todo para tener ese reconocimiento del papá o ese reconocimiento de la mamá, como para que sean visibles, como para que los feliciten o lo halaguen o
amor, lo hiciste muy bien, pero como los papás son fríos y planos, él nunca va a encontrar ese reconocimiento en ellos. Entonces, como ya lo dije, cuando son adultos demasiado autoexigentes, demasiado competitivos, que nada les basta, pero a pesar de que lo están dando todo, que tienen logros, que alcanzan cosas, nunca se sienten lo suficiente, se sienten incapaz, sienten que les pasa algo. Es un problema, digámoslo así, operativo, es un problema real, no, es la interpretación que yo tuve con la infancia o la niñez que tuve, con esos acontecimientos, esa interpretación que yo sigo extrapolando en mi edad adulta. Del área de la infancia podemos mencionar muchas cosas. Podemos hablar mucho rato del área de la infancia. Yo creo que incluso el área de la infancia da para cortar muchos temas. Pero lo importante de saber del área de la infancia, básicamente, que quiero dejar como en la recordación, son tres cosas. La primera es que, como ya lo mencionamos, el área de la infancia depende de la interpretación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ser tres, cuatro o dos hermanos enfrentando el mismo acontecimiento. Por ejemplo, la separación de los papás. Y cada uno de ellos puede interpretarlo de manera diferente. ¿Esto cuál es el resultado? El desarrollo de una herida diferente, ¿sí? O la forma como yo reaccione frente a la separación de ellos, dependiendo en la edad en los que se separen o dependiendo lo que pase con dicha separación. Entonces, ¿de qué depende? De la interpretación. No todo lo tenemos que interpretar de la misma manera, por tanto, la herida no es igual para todos, para los papás y para los hijos. Otra cosa que quiero dejar claro es que es importante conocerla, porque como ya lo dije, la área de la infancia es transversal a nuestra vida, a la manera como nos comportamos, cómo nos relacionamos, cómo interpretamos el mundo exterior y cómo resolvemos conflictos. Entonces, por ejemplo, en una relación de pareja, a mí yo puedo tener una pareja y en una discusión con mi pareja que me despierte el área de la infancia o tener una discusión que me la detone, ¿sí? Yo no sé, mi pareja tampoco lo sabe y eso se presta para un malentendido. Yo voy a estar muy herida, total, porque me está recordando un acontecimiento que yo ni siquiera tengo claro qué acontecimiento fue, si yo no conozco mi herida. ¿Y cuál es la reacción de mi pareja? Ay, ya va a empezar con el drama, ya va a empezar a llorar, otra vez con lo mismo. Y aquí quiero tener una salvedad. Si yo logro reconocer mi herida y se la comento a mi pareja no está en obligación de ayudarme a sanarla. ¿Qué puede tener? Un poquito de empatía y de respeto a la hora de decirme ciertas cosas o de comportarse de cierta manera, porque ya sabemos que algunos comportamientos me detonan. Por ejemplo, si yo tengo la herida de la humillación, yo no voy a querer que me ridiculicen. Si yo tengo la herida de la traición, si usted me hace una promesa, cúmplamela, ¿sí? Si yo soy una persona demasiado dependiente de ti y tú sabes que a mí la inestabilidad o el maltrato emocional de hoy somos novios, mañana no somos, si hace tal cosa la dejo, si no lo hace también la dejo, usted sabe que está jugando con una herida. Y si los dos estamos en la relación desde la herida es mucho más doloroso. Entonces, el conocer mi herida, ya sabemos que eso no se va a sanar, pero sí me va a ayudar a tener una relación más sana, una interacción social mucho más sana, mucho más eficiente, ya no me voy a tomar las cosas personales, ya sé que ya puedo ser consciente de algo que antes no lo hacía y que me lo detonaba, voy a tener mucho más empatía y voy a tener mucho más tacto a la hora de hablarle a otra persona porque uno no sabe cuál es la herida del otro y tampoco la voy a tener como una justificación para victimizarme todo el tiempo. Ah, no, es que yo soy así porque a mí me abandonaron, es que yo soy así porque me ridiculizaron, yo soy así porque cuando yo era chiquita mi papá no cumplía lo que me decía, entonces yo tampoco cumplo lo que digo porque a mí me lo hicieron, yo lo hago. Y me ayuda en un tip muy importante y es quizás a tener una relación mucho más consciente hablando de relaciones de pareja o un trabajo mucho, o pues un trabajo o una relación social mucho más consciente porque me va a permitir relacionarme desde la conciencia y no desde la necesidad. Entonces, mira la forma como influye el área de la infancia en las diferentes áreas de la vida. O sea, tiene una interacción muy importante y muy marcada en las diferentes áreas de la vida. Y eso que me ayude a hacerlo consciente me va a permitir a no sufrir tanto
a no estar anclada, por ejemplo, en una relación o en un trabajo donde yo no me siento tranquila ni cómoda, voy a entender mucho más otras cosas de mi vida personal, voy a aprender a respetar más a los otros, de pronto voy a entender cosas sobre el control, voy a entender cosas sobre el apego, voy a entender cosas sobre la dependencia y próximos días, no voy a decir cuándo, pero también vamos a hablar de los apegos, de los tipos de apegos, que también va mucho de la mano con la herida de la infancia. Entonces, no siendo más, como te dije, este tema para mucho, pero esos son como las cosas más importantes o más características acerca de la herida de la infancia.